Buenas tardes. Abra su Biblia en Jeremías capítulo 10, versículo 6. Vamos a continuar con la serie El temor de Dios. Este es el tema número 3. Se titula El temor por su grandeza. El temor por su grandeza. Jeremías 10, versículo 6. Dice así: No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Porque a ti es debido el temor, dice este versículo. El temor a Dios es un respeto profundo por Él, es tener suprema reverencia por Dios, por su grandeza. El temor a Dios no es el respeto que se tiene por algún ser querido, por algún ser distinguido, por algún amigo, un hermano, un familiar, ni siquiera por nuestros padres. El temor a Dios y el honrar a Dios va muchísimo más allá que de honrar a nuestros padres, fíjense. Aunque por otro lado, Dios dice que debemos de honrar a nuestros padres, ¿verdad? Pero nunca más allá que a Él. En Proverbios 30, versículo 17, ahí vemos esto, y eso lo voy a leer en una versión distinta a la que usted tiene. Dice: el que desobedece y desprecia a sus padres, bien merece que los cuervos le saquen los ojos y que los buitres se lo coman vivo. Ay, Dios, eso está fuerte. O sea, Dios estableció un orden y tiene uno que respetar a sus padres, al esposo, a la esposa, a las autoridades, a los maestros, a los pastores, etcétera, etcétera, pero nunca más allá que a Dios. Este es el punto. Recordemos a los apóstoles cuando les prohibieron a aquellos que eran autoridad espiritual de Israel, los sacerdotes, y les prohibieron que hablaran en el nombre de Jesús. Y los apóstoles respondieron: no, discúlpenos, juzguen si es justo obedecer a vosotros o a los hombres antes que a Dios. Pero ellos eran la autoridad. Pero como estaban dándoles una orden en contra de Dios, ellos no estaban obligados a obedecer a los sacerdotes en ese momento, lo cual nos pone en orden el principio. Dios está por sobre todo y sobre todos. Ahora, es necesario que nosotros le demos a Dios el mayor de los respetos por encima de los seres humanos, incluyendo nuestros padres, ya lo dije. Vamos a Lucas 14, versículo 26. Lucas 14, 26 y 27. En la versión que la mayoría maneja, Reina Valera, se lee: si alguno no aborrece a su padre o a su madre. Ahí aborrecer tiene la connotación de preferencia. Pero yo le voy a leer estos versículos, usted sígame allí, pero en otra versión, en lenguaje sencillo. Dice así: si alguno viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá o a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. El que me sigue tiene que entregar hasta su propia vida. Si alguien no carga la cruz que yo le entrego al seguirme, entonces no puede ser mi seguidor. Está muy claro aquí, ¿verdad? Si alguno pone en primer lugar, dice aquí, padre, madre, esposo, hijos. Yo he escuchado y me preocupa cuando gente aún cristiana dice: para mí mi vida son mis hijos, y si se te mueren. Otros dicen: para mí, ay, mi esposa, ay, mi esposa, yo no sé qué haría. Y otras dicen: para mí mi esposo es todo, ay, no. ¿Y si se te muere? ¿Se te acabó todo? Lo que pasa es que no ubicamos bien las cosas.
Ahora, ¿cuál es la cruz que Jesús dice que debemos llevar? ¿La que traes ahí en el cuello? ¿O cuál? ¿O tu suegra? No. La cruz a la que Jesús se refirió es la negación de nosotros mismos para preferirlo a Él por sobre todas las demás personas, aunque sean de nuestra familia. Ponerlo a Él en primer lugar sobre cualquier otra persona. Honrarlo y respetarlo a Él y someternos en humildad, obedeciéndole más que cualquier otra persona. A eso se refiere la cruz. Entonces el temor a Dios es un respeto único y supremo que los cristianos, los hijos de Dios, debemos de darle al Señor. La razón es porque Él es el Dios creador, dueño de todo, es poderoso, es santo y tantas cosas que Él es. Por consiguiente, le debemos a Él respeto y reverencia en grado superlativo. Este nivel de honra y de respeto a Dios en grado sumo no se puede comparar con el respeto que yo le debo de dar, por ejemplo, a usted o a mis padres o al gobernador, al presidente, a los maestros, qué sé yo. No, tampoco puede competir con ninguna otra persona, este tipo de respeto. Aunque los hombres merecen respeto, la gente merece respeto, hay alguien que está por sobre todos, porque su nombre es sobre todo nombre. Eso significa que Él es el supremo. ¿Cuántos son padres aquí de familia? Muy bien, felicidades. Pero nunca exijan más respeto a sus hijos por ustedes que por Dios. Nunca. Hijos, respeten a sus padres, pero por encima de ellos está Dios. Escuchen bien, jóvenes, si tu papá te dice algo que violenta la palabra de Dios, no estás obligado a obedecerlo. Porque a él te puede decir, yo soy tu padre. Entonces tú respetuosamente le dices, sí, papá, y yo te respeto, pero en este caso no, porque me está diciendo que te vaya y que te compre droga. No te puedo respetar, discúlpame, porque hay uno por encima de ti y de mí, que es Dios, y yo respeto a Dios. Pero que te dé lo que te dé. Cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Respeten y honren a sus pastores. Gracias. Así dice la Biblia, ¿no? Que honren a sus pastores, obedezcan. Eso significa honrar, respetar a sus pastores. Pero no se les olvide que sobre nosotros los pastores está Dios. Y a Dios le debemos supremo respeto, suprema honra y suprema reverencia. De manera que si yo, el pastor, les dice algo que violenta la palabra de Dios, no me hagan caso, estoy loco. ¿Entendieron? Así son las cosas en el reino de Dios. Así son las cosas en el orden de Dios. Esposa, ¿tú no estás obligada a someterte a tu esposo? Si él te obliga a violentar la palabra de Dios en algo que quiere que tú hagas. Y ahí es donde se inicia el conflicto. Porque él te va a decir, yo soy tu marido y a mí me tienes que obedecer. Y la Biblia dice, sométete. Pero también tú dile, pero también la Biblia dice que tú te sometas a Dios. Y Dios está sobre nosotros dos. Vamos a obedecer a Dios, porque lo que estamos haciendo agrede a Dios. Y ahí es donde entra el conflicto, porque obedecemos a los hombres, tenemos temor de los hombres, respetamos más a los hombres, aún sea nuestra familia. Si los preferimos más, no somos aptos para ser discípulos de Jesús. Cuando vamos a tomar entonces decisiones, no debemos dudar a quién le obedecemos, a quién le debemos obediencia suprema, respeto supremo. No debemos dudar, es a Dios. Porque es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿ven cuál es el orden? Todo bajo respeto y honra
Pero cuando esto se violentan los principios de Dios, nos vamos al Señor. Y ese, como es justo y recto, nunca nos va a decir que hagamos algo que vaya en contra de Él mismo. Jeremías 10, versículo 6. Los versículos que leímos al principio, que nos hablan de la grandeza de Dios. Vamos a leerlos. Jeremías 10:6 dice: no hay semejante a ti, oh Jehová. O sea, no hay uno solo igual a Él. Y luego añade: grande eres tú. Mire qué frase, ¿eh? Grande eres tú. Y grande tu nombre en poderío. Fíjese el poder que tiene el nombre de Jesús. En su nombre echaremos fuera demonios. En su nombre pondremos sobre los enfermos nuestras manos y sanarán. En el nombre de Jesús bautizamos a los que han sido nacidos de nuevo. Esa es la autoridad del nombre de Jesús. Nos da autoridad para hacer la obra de Dios. Fíjese qué poderoso nombre. Los demonios se doblan ante el nombre de Jesús, porque su nombre es grande y tiene poder. Versículo 7: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? O sea, si eres el grande, ¿quién no te va a respetar? Bueno, ¿saben quiénes no lo respetan? Los que no conocen su grandeza. Los que no lo conocen, los que no saben quién es Él. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti, dice, a ti es debido el temor. O sea, tú eres digno de todo respeto porque eres el mayor, el más grande. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Entonces, si nada es semejante a nuestro Dios, es una ofensa suprema del tamaño de su grandeza. Es la ofensa cuando le faltamos el respeto a Dios, temiendo más al hombre que a Dios. O sea, del tamaño de su grandeza es el tamaño de nuestro error, de nuestra falta y de nuestra irreverencia, cuando no le damos la debida gloria y honra, obediencia. En Malaquías capítulo 1, versículo 6, Dios reclamó a su pueblo. Vamos a leer Malaquías 1, 6 y 7. Dice así: el Hijo honra al Padre, y eso está bien, ¿están de acuerdo? Pero aquí es Dios hablando, dice: el Hijo honra al Padre, y está bien, yo lo ordené, en otras palabras, diciendo el Señor. El Hijo honra al Padre, y el siervo honra a su Señor, a su amo. Y eso también está bien, hay que honrar al jefe, a las autoridades, al patrón, etcétera. Todo eso está bien, dice. Ahora fíjense el reclamo de Dios: si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi respeto? Y luego dice: si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y aquí temor significa mi respeto. ¿Dónde está la reverencia? ¿Dónde está el grado supremo de honra que a mí me deben ustedes porque soy Señor? Y la comparación la hace cuando el Hijo honra al Padre, el siervo a su Señor. Está bien, pero si yo soy Padre y Señor, ¿dónde está mi honra? Está bien que obedezcan a su padre y su madre, pero cuando se trata de honrar a Dios, Él es supremo, por sobre todos. Y luego sigue diciendo el versículo 6: así dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Son los equivalentes de hoy de los pastores, los predicadores. Ellos y nosotros, los pastores, somos los encargados de enseñarle al pueblo el temor de Dios. Somos los responsables de dirigirlos hacia Dios por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Toda enseñanza que no los lleve hacia un encuentro con Dios, un seguir a Dios, un amar a Dios, un entregarse al Señor constantemente siendo fieles, es doctrina falsa. Porque la doctrina sana siempre te va a llevar hacia Dios. Y los sacerdotes aquí, miren lo que hicieron. Vamos a leer, que es lo que sucede desgraciadamente el día de hoy. Dice, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, menospreciar su nombre.
Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y Dios mismo les contesta, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. El altar es el lugar de adoración. La adoración genuina es la que brota del corazón agradecido, nacido de nuevo. La adoración en espíritu y en verdad, que no necesita ver algo para adorar a Dios, porque Dios es espíritu, dijo Jesús. Y es una entrega en adoración, es una rendición. La verdadera adoración parte es cantar, pero la adoración completa a Dios es una vida entregada de obediencia a Dios. Esa es la adoración más profunda que puedas dar. Cuando Dios dice perdona y tú perdonas, le estás dando adoración a Dios. Cuando nos sometemos a su voluntad expresada en la palabra, estamos adorando a Dios. Y la adoración, mis queridos hermanos, no solo es cantar. Algunos piensan que solo es cantar, no, es parte. Es una expresión de agradecimiento y de cantarle a Dios, de adorarlo por medio del canto, pero va mucho más allá que simplemente cantar. Entonces ellos en el altar de adoración ofrecían pan inmundo, o sea, cosas de ellos, lo que les gustaba, lo que a ellos les parecía bien y no lo que Dios demandaba. Y Dios demandaba santidad en las ofrendas, pureza en las ofrendas, entrega del corazón. Sigo en el versículo 7. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos faltado al respeto? Y Dios responde, en que pensáis, fíjense, que la mesa de Jehová es despreciable. Mesa simboliza lugar donde hay alimento. Tú cuando comes vas y te sientas en una mesa. Y aquí la mesa del Señor significa su palabra, su mensaje. Y los sacerdotes estaban menospreciando la palabra de Dios. ¿Qué enseñaban? Puros cuentos y fábulas e historietas. Pero el día de hoy, el pan inmundo que se está ofreciendo en los altares y en la mesa, en la casa de Dios, uno de esos panes inmundos es la psicología humana. La psicología que está siendo ofrecida como supuesto mensaje de Dios. Esta es una falta gravísima de respeto a Dios. ¿Por qué? Porque son los pensamientos de los hombres y no el pensamiento de Dios. Cuando no se enseña la palabra de Dios en una iglesia y se enseña psicología, es como decirle al Señor, tu palabra no puede hacer nada, no me puede ayudar en mis problemas. Entonces recurro a alguien que me dé mi terapia, que me aconseje. Pero aquí lo triste es que pastores están tomando los pensamientos de los psicólogos, de los motivadores del mundo, los embarran con un versículo y luego dicen palabra de Jehová, y no es verdad. Ahorita vamos a ver 6 razones del por qué la psicología es pan inmundo cuando se enseña en la iglesia como palabra de Dios, menospreciando la mesa del Señor, que es el evangelio, la palabra de Dios. La razón número 1 es porque la atención de la persona es dirigida hacia sí misma, hacia su yo. Los mensajes van centrados hacia ti, hacia levantarte a ti, hacia tus necesidades, lo que tú anhelas, tus sueños, tus visiones, en lugar de que el mensaje te centre en Dios, en Cristo. Es muy diferente, ¿eh? Por eso mucha gente tiene la idea y el concepto de que venir a la iglesia es para que Dios me haga un milagro, es para que Dios me dé un favor. Y cuando eventualmente sienten que lo logran o que lo tienen, se van y ya no regresan. ¿Ustedes creen que Dios está interesado en eso? Absolutamente no. Dios no está interesado tanto en tus necesidades, en tus cosas, porque Él mismo dijo, busca primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás te será añadido. Entonces, cuando venimos a la casa del Señor, como es el día de hoy, nosotros debemos de venir pensando, a ver, ¿qué dice el Señor? No qué necesidad tengo yo, porque si buscamos primeramente el reino de Dios, vamos a buscar en su palabra. Él nos va a hablar, y a través de su palabra es como Él nos ministra. Y ahora fíjense, no es tanto lo que nosotros queremos, sino lo que Él demanda de nosotros.
Es muy diferente el mensaje de la Biblia. ¿Lo alcanzan a notar? Y en la mayoría de las iglesias el día de hoy es: pásale, marchanta, venga, ¿qué quiere? ¿Cómo quiere el milagro? Y no. Son las demandas de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios que nosotros corrijamos en nuestra conducta, en nuestra vida, etcétera, etcétera? Y la psicología, los mensajes psicológicos siempre están centrados en ti, y no en el mensaje del Señor. La segunda razón es porque la psicología moderna se basa en sabiduría humana y no en la sabiduría de Dios. Hay más de 250 sistemas de psicoterapia y más de 10,000 técnicas terapéuticas. Te terapean con delfines, con caballos, con inciensos, con yoga, hasta con orines. Fíjense, les voy a decir una aberración que hace un pastor aquí en Guadalajara. Y de su boca salió, Él practica la orinoterapia. Un pastor, por el amor de Dios. ¿Saben lo que es la orinoterapia? Se toman sus propios orines, que porque tienen propiedades curativas. ¿Tú haces eso? Sí, se lo enseño a la gente y es una bendición. ¿Qué? Imagínate nomás, un pastor en una iglesia. La palabra de Dios, hermanos, si no nos basta, ya no hay más, Si la palabra de Dios no te basta, vas a terminar buscando el consejo de los sabios mundanos. Pero la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios nunca cambia. La palabra que perdonó el pecado de David y la frustración de Elías y todo lo que tú quieras, es la misma que perdonó a Juan, a Pablo, a Pedro. Es la misma palabra que nos perdona a nosotros, que nos consuela, que nos fortalece. Es exactamente la misma palabra. Esta no pasa de moda, aunque para algunos es despreciable la mesa de Jehová. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Segunda de Timoteo 3:16, en la versión que ustedes tienen, dicen que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para instruir, etcétera, etcétera. Pero yo les voy a leer, síganme, en 2 Timoteo 3:16, en una versión en lenguaje sencillo, y se lee de esta manera. 2 Timoteo 3:16. Dice así en esta versión: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje inspirado de Dios. Y es útil para enseñar a la gente. Esa palabra inspirada por Dios es útil para ayudarlos, para corregirlos, para mostrarles cómo deben vivir. De ese modo estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Me gusta esta versión. La tercera razón del por qué la psicología es pan inmundo y menosprecia la mesa del Señor es porque los problemas por los que la gente busca consejo generalmente tienen su origen en el pecado, ¿sí? Y la psicología niega la existencia del pecado. La psicología te enseña que tú eres consecuencia de las circunstancias, que tú le dicen al que viola niños y está mal, él lo siente y va con un psicólogo. Entonces el psicólogo le dice: bueno, tú violas hijos, a ver, cuéntame tu vida, y te empieza a sacar información. No, pues es que mi papá cuando yo era niño me violó, me agarraba y tal. A ver, ¿ves? Es porque tu papá abusaba de ti. Entonces, como niega la existencia del pecado, no existe el pecado para ellos en su filosofía. Entonces, al no creer en el pecado, le echan la culpa a todos. No, pues es por culpa de tu papá, por culpa de la sociedad, por culpa del gobierno, pero tú no eres culpable.
¿Y por qué soy así de enojona y de chismosa y no sé qué? A ver, cuéntame, ¿cómo es tu mamá? Y luego ya le cuenta, ay, ¿ves igualita a tu mamá? Es que mira, tu mamá. Y luego tu mamá va a la terapia y luego le dice, tu mamá, entonces ya resultó tu abuelita. Y luego así se van y llegan hasta Eva. Y luego ya Eva dice, no, yo no, la serpiente. Y a nadie, porque ellos, la psicología dice que no debes de sentirte culpable. ¿De qué te sientes culpable si eres víctima de la sociedad? Escuchen bien, todos esos mensajes que no confrontan el pecado, que no nos dicen nuestros errores, no es palabra de Dios, es psicología humana. Entonces, como ellos no creen en el pecado, todos sus consejos es un remedio inútil. Resulta totalmente inútil sus consejos. ¿Cuántos hicieron la tarea de leer Deuteronomio 28, 15 al 68? Levante su mano. Ni la mitad. Bueno, tache. Como cuando iban a la escuela, ¿se acuerdan? Tache. El tache es que a la hora del examen, pues no van a saber qué hacer. No se van a dar cuenta porque no hicieron la tarea. Y el asunto se trataba de que ustedes leyeran por ustedes mismos tan largo pasaje para que vieran cómo ciertamente la obediencia a Dios te trae consecuencias que llamamos bendiciones, pero la desobediencia a Dios, los que leyeron dirán que sí, los que no, pues no saben de lo que estoy hablando. Pero ahí dice claramente que la raíz de nuestros problemas es la desobediencia. La raíz de nuestros problemas son problemas por conductas. Todos nuestros problemas son originados por comportamientos, ¿sí o no? Los desajustes, las desintegraciones familiares, todo es por conductas. La Biblia lo llama desobediencia a la palabra de Dios. Y entre las consecuencias de la desobediencia está turbación de espíritu, todo inseguro. No podrás pegar tus ojos en la noche, no puedes dormir, insomnio. Por eso yo les dije, léanlo, y todos dijeron, sí, lo vamos a leer. No lo hicieron. Bueno, ni modo. Ya no podemos hacer más. Entonces, si quiere saber si está usted loco o no, lea Deuteronomio 28, 14 al 68, 15 al 68. Porque ahí, pues, yo les dije, es que es muy largo como para leerlo, aquí, ¿sí? Por eso yo les dije, léanlo. Porque allí puede estar la respuesta a sus problemas, no en el psicólogo. No. La cuarta razón del por qué la psicología es pan inmundo es porque al pecado le llama enfermedad. O sea, como no cree en el pecado, pues tiene que llamarlo de alguna manera. Es como aquel hombre maduro que se enredó con una mujer 25 años menor que él. Y él tenía muchísimos problemas con la esposa, con su hijo que tenía la misma edad de la muchacha que conquistó. Problemas con su papá, con su mamá. Hijo, ¿cómo se te ocurre meterte con una muchachita? Ay, mamá, es que usted no entiende, le dice. Problemas acá en el trabajo, problemas, porque oye, no seas pichonero, oye, no seas rabo verde, ¿a ti qué te importa? Y empiezan los problemas, entonces los problemas le agobiaron tanto que dijo, ay, no, tengo que ir a una terapia. Entonces el hombre cincuentón fue y consultó a una psicóloga, y la psicóloga le dice, mire, lo que usted está padeciendo es, y voy a usar el término, uno de los términos, definiciones que ellos usan, dijo, usted está padeciendo lo que se llama y se conoce como un espasmo de readolescencia. O sea, no le dijo es adulterio, le dijo usted está sufriendo, padeciendo una enfermedad que se llama espasmo de readolescencia. Re significa de regresar a la adolescencia, donde te creías el carita de todo, o sea, el conquistador que conquistaba a todas las chicas de la escuela, del barrio. Entonces estás teniendo un espasmo. Fíjate, al adulterio le llaman espasmo de readolescencia.
Pero la Biblia dice que es adulterio. Y la Biblia dice que los adúlteros se van a ir al infierno. Pero la psicología no cree en el infierno. Entonces, ahí está el gran problema de que ese pan inmundo que se ofrece en las congregaciones está deshonrando vilmente a Dios, entiéndanlo. Porque está menospreciando lo que Dios dice y le creen más a lo que dicen los sabios del mundo, lo que dice el psicólogo o el psicoterapeuta, qué sé yo. La quinta razón del por qué es pan inmundo es que la psicoterapia es contraria al Espíritu Santo. A lo que dice el Espíritu Santo también es contrario a lo que te dice la psicología. Por ejemplo, la psicología o los mensajes motivacionales, todos tienen su raíz en la psicología humana, enfatizan en la importancia o le dan un énfasis a ti, que tú tienes que levantar tu autoestima. Esa es la típica. La palabra autoestima es un término netamente de la psicología. Autoestima, o sea, levanta tu autoestima. Y todos esos mensajes de en ti está el poder, tú puedes, piensa grande, lograrás cosas grandes, vamos a un curso de superación personal, piensa positivo. Todos esos aquellos que dicen no puedo, nunca pueden. Pero si tú dices yo puedo, tú podrás, porque el poder está en ti. Entonces otros lo ponen, le agregan allí un versículo, ¿verdad? Y todo lo que pidieres, pedid y se os dará, ¿verdad? Y entonces ellos dicen, sí, ahí está, es bíblico el mensaje. En ti está el potencial, tú puedes, saca el campeón que hay en ti. Dice, y quién sabe cuánta barrabasada. Tú lo puedes, vamos, ándale. ¿Saben cuál es el potencial que tenemos de sacar lo que está dentro? El pecado. Y el mensaje, ese mensaje positivista, ese mensaje psicológico, que solamente se va directo a tu ego. ¿Qué tiene de autoestima cuando Jesús les dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan lo que tienen que hacer, digan, siervo inútil soy, porque hice lo que tenía que hacer? A ver, ¿cuándo han visto un motivador de esos que te diga, a ver, montón de inútiles? No, pues es contrario. No digas soy un inútil. Di todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí está la gente, por un versículo. Y ese todo es poder para hacer negocios, poder para esto, puras cosas del mundo. Mensaje de psicología. ¿Qué tiene de autoestima cuando la mamá de dos de los discípulos de Jesús se le acercaron y le dijeron: Señor, ¿me concedes esta petición? Y Jesús le dijo: bueno, a ver, ¿qué es tu petición? Dice: concede que en tu reino mis hijos se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Fíjate qué petición. ¿De dónde venía esa petición? Del orgullo, el ego. Esa ha de haber ido a algún curso de Alex Day, de esa gente. Y se creyó el mensaje y dijo: no, mis hijos van a ser cabeza y no cola. Y es una mezcolanza de versículos con psicología. Y Jesús le responde a la señora, ambiciosa esta. Le dijo: mira, ni sabes lo que pides, pero les digo una cosa: todo aquel que quiera ser el mayor y señorear sobre los otros, hágase servidor de todos. Pero esa palabra siervo de todos significa esclavo en el griego. Y un esclavo, no sé si ustedes sabían, pero un esclavo no tiene derechos. Están anulados porque están sometidos a los derechos de su amo. No tiene ni siquiera anhelos personales porque son los anhelos del amo los que cumple el siervo. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que somos siervos de Dios, esclavos de Jesucristo. Entonces, ¿dónde están todos esos mensajes de que Dios va a cumplir tus sueños? ¿Dónde están? Y sacan el ejemplo de José. La única diferencia del sueño de José es que Dios se lo puso allí. No era un sueño de José, de grandeza.
Era un sueño profético que Dios le había dado a él. Y no para enriquecerse, como dicen hoy los falsos maestros. No, nada que ver. Por eso es pan inmundo. La Biblia dice, Juan el Bautista lo entendió y dijo, es necesario que él crezca y yo mengüe. Es decir, es más de él y menos de mí. Entonces los mensajes se contraponen definitivamente. La sexta razón, hay muchas más, yo nada más quiero darles 6, del por qué es pan inmundo, es porque los predicadores y consejeros cristianos usan los pensamientos de los hombres no nacidos de nuevo, hombres cuya naturaleza y mente y pensamiento están corrompidos por el pecado. Sigmund Freud, que se considera el padre de la psicología, ese hombre tenía relaciones sexuales con su hermana. ¿Qué me puede enseñar un pervertido? Por el amor de Dios, hermanos, despierten. Todavía algunos de ustedes andan con sus librillos ahí. Lean la Biblia, obedezcan la Biblia y déjense de tonterías. No los van a llevar a ningún lado. La psicología no los va a llevar a ningún lado. Es un pozo sin fondo. Pero la palabra de Dios, a ver, ¿cuántos de ustedes, cuando conocieron a Cristo y empezaron a obedecer la palabra, se les quitó lo loco? A ver, ¿cuántos? Levanten la mano. Es un montón. Aquí es una exloquería. Hacíamos cada tontería. Mira, cuando aquel endemoniado gadareno que rompía las cadenas y andaba desnudo, Jesús lo liberó. Dice que estaba vestido y en su sano juicio, así dice. O sea, se le quitó lo loco. ¿Por qué? Porque Jesús lo liberó. Conoceréis la verdad y la verdad es la palabra de Dios. Cristo es la verdad y la verdad os hará libres. Pero no las verdades de John, de Rogers, de Sigmund Freud y de la consejera, quién sabe qué, de Radio Metrópoli. Pídenlo. Todo eso es basura. Porque si la psicología fuese la respuesta, no tiene más de 200 años. Entonces todos de 200 años para atrás, ¿qué? ¿Cómo vivían? Ahí está. El problema es que el mensaje central en muchas iglesias es un mensaje totalmente psicologizado. No sé si es correcta esa frase. Pero agarran un mensaje, un texto, y se lo embarran ahí al mensaje de libros que leen por allí. Padre rico, hijo rico. Y lo leen y traen un montón de pensamientos que suenan bien a la carne. Pero analízalos y compáralos con lo que dice la Biblia y dices, ay Dios, alguien está equivocado aquí. Pues ¿quién crees que va a estar equivocado? Algunos creen que Dios, y menosprecian la mesa de Jehová. La gente entonces va a las iglesias a buscar pan y les dan pan duro. Buscan pan recién horneado y les dan pan inmundo. Y le faltan el respeto a Dios de manera escandalosa. No tienen temor de Dios, menosprecian su mesa. Déjenme contarle una historia. Había un hombre muy respetado, era un hombre muy honrado en su país, lejano por ahí, perdido entre la inmensidad de la tierra. Los países vecinos veneraban a este hombre, lo respetaban, porque lo conocían, sabía quién era, sabía que era un rey que gobernaba a su gente de una manera tan justa que la gente estaba contenta, bendecida, amaban a su rey. Un día este rey viajó a un país muy lejano donde no lo conocían. Nadie le mostró la menor atención y eventualmente algunos hasta le faltaban al respeto, lo trataban como a cualquier visitante. La pregunta es, ¿por qué lo trataron así? La respuesta es muy simple. Porque no lo conocían. Porque no sabían que era un gran rey, que era amado y respetado en su país. Y aquí viene una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros honrar y respetar a Dios si no lo conocemos?
Pues a lo mejor usted ha oído de Dios, pero ¿cómo yo puedo honrar a Dios en grado supremo y respetarlo si no lo conozco? La razón es porque no tenemos temor, la razón del por qué no tenemos temor de Dios es porque ignoramos quién es Dios. Ignoramos que es el más grande, ignoramos su poderío, ignoramos su sabiduría, ignoramos su palabra, ignoramos su pureza. Pero si lo conociéramos, lo respetaríamos más. Vamos al Salmo 33, versículo 6, para irnos ubicando y ver algo sobre su poderío, su grandeza. Porque el tema es el temor por su grandeza. O sea, hay que conocer a Dios en su grandeza para tenerle respeto supremo. Salmo 33, versículos 6 al 9. Dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Ah, mira qué tremendo está esto. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En Génesis 1 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y produzca las aguas seres vivos, y produjeron. Y produzca la tierra hierba y árboles que den fruto. Y nada más habló, fíjate el poder de su palabra, y la tierra produjo. Pero esa capacidad solamente la tiene Dios. Hay 2, 3 desubicados por ahí que dicen que ellos también pueden, que llaman las cosas que no son como si fuesen. Eso se refiere a la creatividad, al poder de creación de la nada que solo Dios tiene. No 2, 3 iluminados raros que andan por ahí diciendo que tú llamas las cosas que no son como si fuesen. Así dice la Biblia. Sí, así dice, pero se refiere a Dios. Versículo 7. Él junta como montón las aguas del mar. A ver, tú llamas las cosas que no son como si fuesen. Pues yo las llamo. A ver, ahora junta el montón de las aguas en tu mano. Pues si haces lo uno, haces el otro, ¿no? Entonces ahí se prueba que es una falsedad. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Mira el 8. Tema a Jehová toda la tierra, o los moradores de la tierra. Versículo número, sigo ahí en el 8. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo, o sea, de la creación del mundo, él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Wow. Entonces, escúchame bien. Si tú conoces a este Dios que se nos revela en la Biblia, ¿cómo no tenerle respeto? A ver, ¿a quién respetas más? ¿A un futbolista que mete muchos goles o a otro delantero que no mete nada? ¿Quién habla del que no mete goles? Al contrario, lo andan bajando a la segunda división por malo. Pero al que mete goles, hasta en la tienda le aplauden. En todos lados lo reconocen. En todos lados da autógrafos. ¿Por qué? Por lo que ha hecho. Pero nadie es reconocido ni respetado en gran manera si no ha hecho nada digno de ese respeto. Escuchen bien. Te formó a ti en el vientre de tu madre. Te dibujó. Te puso nariz de bolita, a otros un poco más espigadita, pero te hizo bonito, ¿o no? Miren, una de las cosas de la psicología, que es una aberración, lo he dicho en otras ocasiones, es que, ahí está el predicador, ¿verdad? Tú estás frustrado porque no te salen las cosas y seguramente estás enojado contra Dios. ¿Cuántos están enojados contra Dios? ¿Estás enojado contra Dios? Entonces, estás enojado contra Dios. Debes perdonar a Dios. Vamos a orar. Y empiezan a perdonar a Dios. Ahora sí que Dios, escúchame bien, perdonar a Dios es decir que Él pecó, que Él falló, que Él hizo algo que me ofendió, que Él... Es una aberración, hermanos. Y los mensajes en muchas iglesias están llenos de perdón a Dios. Es una aberración de las más viles que hay ahorita metidas en la iglesia. ¿Por qué los judíos rechazaron a Jesús?
porque no lo conocían. En el mundo estaba, dice Juan 1, 10 y 11. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí está el punto. Por el mundo, él hizo al mundo, pero el mundo no lo conoció, al Creador. Caminó entre ellos y no lo reconoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No solo al no reconocerlo o conocerlo, no lo honraron. No solo no lo respetaron, lo mataron. Qué triste, ¿no? ¿Por qué se hicieron y adoraron un becerro de oro en el desierto después de ver semejantes milagros? ¿Por qué? ¿Por qué deshonraron a Dios y rebajaron a Dios y lo compararon con un becerro de oro? Y dijeron: Israel, estos son tus dioses. No había temor de Dios en sus corazones, porque todavía no entendían o no querían entender que Dios era el Todopoderoso. Por eso hicieron becerros de oro. Tengo algunas preguntitas que voy a lanzar al aire. Y al que le queden, pues que se ponga el saco, dice la Biblia, ¿verdad? Usted sabe. Unas preguntitas son como esta. ¿Por qué pastores deshonran a Dios y venden los milagros que Dios regala? Fíjese cómo lo planteé, ¿eh? ¿Por qué hay pastores que deshonran a Dios, le faltan el respeto a Dios y venden los milagros que Él regala? Otra preguntita. ¿Por qué muchos supuestos cristianos deshonran a Dios, le faltan al respeto, obedeciendo más al hombre que a Dios? Es que el apóstol dijo. Otra preguntita. ¿Por qué muchos apóstoles deshonran a Dios, le faltan el respeto a Dios al exigir más obediencia a la gente? A ellos, obediencia a ellos que a Dios. Cuando es claro, ya lo planteamos al principio, obedecer a vuestros pastores, pero sobre vuestros pastores, ¿quién está? Dios. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué muchos deshonran a Dios enseñándole a la gente de una manera tan irreverente, tan irrespetuosa, cómo se dirigen a Dios? Y les enseñan cosas como: usted, cuando ore, agarre la Biblia, ábrala en la promesa que usted quiere, levántela y dígale: Dios, tú lo dijiste, aquí estás obligado a cumplir tu promesa y yo la quiero ahora. Y otros todavía son más temerarios, no temerosos, sino temerarios, desafiantes, y le cuentan a Dios a la 1, a las 2 y a las 3, ahora. O sea que a las 2 él no puede hacer nada, sino hasta que le cuente 3 el tipo que está ahí predicando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Saben cómo se llama eso? Irreverencia. A ver, ¿cuántos son padres? Que tu niño de 5 años llega y te dice: papá, te doy hasta 3 para que me des unos tenis Nike de $200. A la 1, a las 2 y a las 3 le rompes la boca. ¿Sí o no? ¿Te molesta cuando tus hijos te faltan al respeto como te hablan? Díganlo con... A mí también no me gusta. ¿Tú crees que Dios, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy padre, ¿dónde está mi respeto? No me hables así. O cuando el hijo le llama, le dice al papá, con falta de respeto, la mamá le dice: hijo, a tu padre no le faltes el respeto. De igual manera yo les digo: hijos de Dios, a mi papá no le falten al respeto. A Dios no le hablen así, es mi padre. Si le quieres hablar así, en este lugar no. Aquí te vamos a enseñar el temor de Dios. Te vamos a enseñar a respetar y a honrar a Dios por sobre todos. Aquí nadie es más que nadie. Aquí Dios es más que todos. Cuando los discípulos se acercaron con Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar,
Él les dijo, sí, vengan. Dice, miren, ustedes cuando oren, no usen vanas repeticiones como los gentiles, así como si fueran, como los krishnas, ¿verdad? Que están, lo que están repitiendo una frase así, o acá otro, Padre nuestro que estás en el Padre. Dice, no uséis vanas repeticiones como los que no conocen a Dios. Ustedes cuando oren, Jesús les está enseñando, digan así: aquí dice tu palabra y tú me cumples y te doy 3. Así dice que los enseñó. No, pongan mucha atención. Como dijo Jesús, cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa? Tú estás arriba, yo estoy abajo. Santificado sea tu nombre. ¿Saben qué significa santificado? Honrado, reverenciado, respetado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, o sea, gobierna en mi corazón. Hágase tu voluntad como se hace en la tierra, o sea, significa en mi vida. Y luego dice, dame $1 millón para no tener que venirte a pedir. Así dice. Fíjate lo que dicen esos falsos maestros. No le pidas a Dios poquito, Él es el Dios de la abundancia, pídele mucho. A ver, espérame. Jesús dijo, pídele tu pan de cada día. Y estos dicen, no le pidas poco, pídele mucho. A ver, alguien tiene que estar equivocado. Alguien tiene que estar enseñando mal. Yo me quedo con mi Padre. Yo me quedo con Jesús. ¿Ustedes con quién se quedan? Oren bien. Cuando se acerquen a Dios, miren, ni lo amenacen, ni lo chantajeen. Si no me lo das, ya no voy. Olvídese. No sea irrespetuoso. Es como la muchachita esa tonta, ¿verdad? Que hace sus cosas y le dice a su mamá, sigue regañando y me voy, pues lárgate. Le dice la mamá, a mí no me vas a intimidar. No, Dios no se intimida, pero sí nos dice, a mí no me hables así, Yo soy el grande, soy el santo, soy el creador, y a mí se me debe el temor y la reverencia. Amén. No, todavía no acabo. ¿Por qué hacen todas estas personas esas cosas? Porque no lo conocen. Por eso, si lo conocieran, tuvieran temor de Dios y lo respetarían y lo honrarían y le darían el lugar que Él merece. Mira el Salmo 145, versículo 3. Ahí está. Dice, grande es Jehová y digno ¿de qué? Suprema alabanza. Esa palabra suprema significa alabanza por sobre todo reconocimiento y respeto que le des a los hombres. Respeta a tu papá, a tu esposo, a tu mamá, al maestro, pero sobre ellos, a Dios, suprema alabanza, porque alabanza es dar reconocimiento, respeto y honra. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza, dice, es inescrutable, o sea, es inmedible. No hay manera de medir la grandeza de Dios. Versículo 4. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. ¿Los hechos de quién? Del apóstol que anda viajando por todo el mundo, de cuántos libros escribió y cuántos CDs grabó y cuántas iglesias visita. ¿De eso vamos a hablar en los púlpitos? No, ¿de qué debemos hablar? ¿De qué debemos anunciar? Las poderosas obras de Dios. Para que la gente conozca la grandeza de Dios y tenga temor de Dios y sepa con quién está tratando. Versículo 5. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Mire qué frase. En la hermosura de la gloria de tu grandeza. Eso significa magnificencia. Y en tus hechos maravillosos, ¿qué dice que va a hacer? Meditaré. Mira, aquí está la respuesta para los que dicen, oiga, pues todo bien, es que yo digo vocecitas. Oiga, pastor, fíjese que un pensamiento se me mete y digo, ay, estoy blasfemando. Ay, ¿qué hago? Aquí está. Medita en la hermosura de la gloria de su grandeza. Y verá cómo los grandes pensamientos de Dios sacan los pensamientos sucios. Esos no salen porque usted va con el psicólogo, ni siquiera porque vienen con uno. La mente se purifica cuando piensas en el Dios puro.
¿entienden? Tienes pensamientos grandes cuando piensas en la grandeza de Dios, no porque están en ti y eres campeón. Versículo 6: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Pedro dice que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Jesús para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas. Para hablar de las virtudes ¿de quién? Del predicador, del apóstol, no, hermanos, de nadie. Aquí el que merece de quien se hable es el Señor. No sé si están de acuerdo con eso. Muy poquitos, pero bueno. Los que están escuchando en internet, pues no sé qué pensarán. A lo mejor esos están dormidos, como no los vemos. Mire, los hombres, hay muchos hombres respetados en el mundo, ¿no? Honrados, y los ponemos en salones de la fama, ¿verdad? Aquí tenemos pues la rotonda de los hombres ilustres, y es gente que ha hecho algo en la sociedad, en la humanidad, o han tenido ciertos logros dignos de aplaudir, y bueno, está bien. Han hecho cosas que nos impactan, y a muchos de ellos nosotros mismos los volvemos inmortales. Inclusive en las calles les ponemos los nombres. Por ejemplo, estamos celebrando, México celebra su bicentenario, ¿verdad? 200 años de libertad, etcétera, etcétera. Bueno, y los héroes que nos dieron patria hicieron algo, bueno, que usted y yo salimos beneficiados. Y tenemos, por ejemplo, la calle Miguel Hidalgo, la calle Hidalgo, o sea, de las principales en Guadalajara. Pues, ¿qué me dice de Morelos? O sea, y nosotros mismos los elevamos a ese rango de inmortales, y bueno, les damos honra y respeto. Y está bien reconocer cosas que son de beneficio para la sociedad. Y buscando allí, pues a ver quiénes son los más grandes aquí, respetados. Me empecé ahí a buscarle, ¿no? Entonces, por ejemplo, busqué quién ha sido el que ha metido más goles en la historia del fútbol, y salió Pelé. El tipo metió más de 1000 goles. Oiga, más de 1000 goles. ¿Cuántos jugaban fútbol? ¿Cuántos metió? ¿2 o 2000? No, son dos. Y así, entonces tú dices, no, bueno, no todos metieron 1000 goles, ¿no? Algunos les meten 3-0, pero pues usted sabe, ¿no? Bueno, el que tenga revelación, pues que la tenga. Pero realmente meter 1000 goles, digo, no cualquiera los mete. Pero seguí buscando, ¿no? Seguí investigando. Entonces, de pronto me recordé a alguien a quien yo admiraba, y bueno, todavía mis respetos. Entonces dije, a ver, vamos a ver. Entonces busqué, pues, quién ha sido el basquetbolista más famoso, reconocido en la historia. Y pues luego brincó Michael Jordan. Y dije, ese es mi gallo, ¿no? ¿Cuántos lo vieron jugar? A ver, la verdad, mis respetos, porque yo ni un brinco de medio metro doy. Pero a él le apodaban el Air, en inglés, es aire. Y ahí se originaron los tenis esos famosos Nike Air, porque eran los que usaba Michael Jordan. Pero Air es una alusión a que parecía que el tipo tenía alas y volaba con el balón. Él se enfrentaba a sus enemigos, y entonces yo dije, no, sí, yo me acuerdo haberlo visto muchas veces. Entonces empecé a buscar, dije, videos de Michael Jordan, las mejores jugadas. No, hombre, otra vez me quedé con la boca abierta. Dije, qué bárbaro hombre, no cabe duda, es que era increíble. Tenía 4 o 5 adversarios, agarrar así con la mano, así. Y todo. La Biblia dice que Dios, fíjese, la Biblia dice que Dios junta en la mano las aguas del mar y nadie cae muerto. Así dice. Y todos con Michael Jordan, y ya hasta yo, así. Entonces enfrenta a los tipos, y quién sabe cómo hacen, y se da una buena, y ya va volando, y todos, hey, ¿dónde quedó la bolita? Y el otro ya va, y lo ya, este va de regreso y apenas,
No, unas jugadas. Vi una que yo nunca se la había visto. Increíble. Él enfrenta a dos adversarios, la bota por detrás, la agarra con la mano y cuando él gira así, ya va volando el tipo, ya me ando cayendo yo. Cuando él va girando, ya va en el aire, 1,5 metros volando, girando, no sé cuántos metros, directo a la canasta. No, hombre, pues todos. No, imagínate, es que, ¿quién hace eso? A ver, ni Chuy García, que le gustaba el básquet. No, es que la verdad son cosas. Pero Isaías 40:12 dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Y los cielos con su palmo? ¿Quién los midió? Fíjate el tamaño. Eso es un lenguaje que habla de la grandeza de Dios. ¿Quién midió con 3 dedos y juntó el polvo de la tierra? Así con 3 dedos. Y tú ibas allí. Y nadie se queda, ¡qué grandeza de Dios! Pero sí Michael Jordan nos apantallaba. ¿Y quién nos conmueve y se emociona con los músicos inmortales? La quinta de Beethoven. ¿Y qué me dicen del inmortal Händel con su Aleluya? Híjole, hasta se pone la piel de gallinita cuando oyes esa música. Y cuando oyes esa música dulce, llena de armonía de Vivaldi, ¡ay! Pero, ¿sabían ustedes cuál es el canto más cantado durante 3,000 años? Que fue inspirado por el Espíritu Santo. Y durante 3,000 años hay, no sé, 20,000 versiones de ese canto, que ha traído fe, consuelo, seguridad, fortaleza. ¿Saben a qué canto me estoy refiriendo? Al Salmo 23. Ese salmo está en las tumbas de los creyentes, está en los cuadros en su casa, pero eso es palabra de Dios. Y dígame, del mundo, ¿quién honra al Salmo 23? ¿O quién honra al escritor o al inspirador del Salmo 23? Nadie. Por eso cuando alguien viene y me dice, oiga, pastor, ¿qué pasó? Es malo que escuche al potrillo. Y otros así un poco más, digamos, pues más, así como más, de más calidad, menos del pueblo. Yo oigo a Luis Miguel. Es malo oír al potrillo, dice. Ay, pues no te vaya a dar una patada, mijo. Y vienen con cada cosa. Me vienen a preguntar que si es malo, que si, por el amor de Dios. Digo, entonces, cuando cantan las del potrillo, las de Miguel, compárenla con el Salmo 23 o con cualquier escritura que es cantada. ¿Se compara? ¿Verdad que es necia la pregunta? Pero cada quien alaba al que conoce. Uy, se quedan bien serios. No, y vemos tantas cosas en el mundo que nos impactan, ¿no? Y bueno, hay una torre allá en Francia, ¿cómo se llama? Más famosa que San Juan de Dios, te lo aseguro. Esa torre Eiffel, Gustavo Eiffel fue su diseñador y constructor, por ahí en el 1880 y pico. Bueno, este hombre utilizó más de 10,000 toneladas de hierro, 2,500,000 remaches, para hacer una construcción que lo inmortalizó. Y todo mundo, en cualquier parte, oye, la Torre Eiffel, nunca he estado ahí, pero sí sé cuál es. Yo sí, en alguna ocasión, un par de ocasiones, estuve allí. Y yo me metí abajo de la torre y la miré así. Oh, se ve impresionante. Hay un
un elevador, tú pagas y te sube. Yo dije, ¿qué es un pastor o qué te está cobrando aquí para...? No, pero no es iglesia, entonces sí pueden cobrar por el servicio, ¿no? Bueno, entonces yo dije, no, pero hay una escalera. Entonces yo dije, no, mejor pues hay que ver cómo está la cosa. Y yo iba subiendo y mirando aquellas vigas de hierro, los remaches, realmente a mí me impactó, ¿eh? Y toda la gente que está ahí viendo está diciendo, ay, todo estamos así, qué tremendo, 300 y pico metros de altura. Oiga, impacta, ¿no? La torre de la Estatua de la Libertad, pues el que fue orgullo de los Estados Unidos, que se les cayeron las torrecitas, bueno, en Dubái hay lo que es la torre o el edificio más grande del mundo. Ahorita ya va en los 600 metros, y según eso está planeado para quién sabe qué tanto rollo. Y bueno, ese asunto de construir torres está desde la Torre de Babel, para hacernos famosos. Entonces, esos grandes monumentos inmortalizan al visionario, al constructor, ¿no es cierto? Y todo mundo nos quedamos, wow. Yo he estado en el Empire State y también en latinoamericana, en el DF. He estado en construcciones y en edificios de 2000 años y mira, los puentes romanos en Europa apantallan. ¿Sabe por qué? Porque no tienen mezclas y no son puras piedras unidas, y la pura inercia y ahí están 2000 años y siguen de pie. Y tú dices, ¿y qué arquitecto hizo esto? Y está uno así, mire, ollitas para la baba, ¿verdad? Pero asombrado de las maravillas que hacemos los hombres. Pero también he estado en el Perito Moreno, que es allá en la Patagonia, donde hay un glaciar. Mire, hermano, aquello es una de las obras de la creación de Dios, maravilloso. Y yo ponía atención a ver qué decía la gente, y nadie decía, ¿quién hizo esto? Y nadie decía, gloria a Dios. No, todos, oh my God, decían, it's beautiful, decían. Nada más decían que era hermoso, que era bonito. Y había rusos, suizos y de todo. Y ahí con un suizo medio que hablaba español, le dije, ¿por qué viene acá si ustedes en Suiza tienen sus paisajes? Me dice, pero esto es ser diferente, dice, esto es ser, bonito. Pero ninguno exaltaba al que diseñó todo eso. ¿Ve cómo estamos mal ubicados? Pero vas a la Torre Eiffel y digo, wow. Vas al edificio aquel y wow. Y ves a Lionel Messi que pasa enfrente de ti, wow. Y ves, y wow. ¿Ves los cielos cada noche? No seas mentira. No te salió. Le salió bien flojo, ¿a poco no? No, aquí estamos admirados en Guadalajara porque un ingeniero, Matute Remus, en los años 40 movió un edificio y hay una estatua de él allí por la calle Hidalgo. Oiga, mover un edificio, a ver, usted no mueve ni un mueble. Y ahí para ampliar las avenidas ahí en el centro de la ciudad no sabían qué hacer y pues lo tumbamos. Era el edificio de teléfonos, un edificio viejo y pues de la patrimonio cultural de la humanidad, usted sabe, ¿no? Y dijeron, no, ¿qué hacemos? Bueno, el ingeniero Matute Remus, su papá era bien, oye, pues vamos a hablar con él. Dijo, yo se los muevo. Dijeron, ¿está loco? No, lo movió. Y ahí están las fotos. Usted lo puede ver en internet, cómo se ve. ¿Cómo lo movieron? Lo trasladaron como 7, 8 metros, no sé. Y todos, wow. Y usted pasa por ahí, todavía la gente. Y está una estatua de Remus, así como empujándolo, algo así. Muchos se tropiezan ahí. Y no, nos seguimos sorprendiendo, ¿no es cierto? Sí, y bueno, la rotonda de los hombres ilustres. No, pues tenemos allí los mejores músicos jaliscienses, los mejores pintores, los mejores escritores, un sinfín de... ¿Y quién sabe de ustedes cuál es la obra más famosa de Leonardo da Vinci? Todos dijeron, la Mona Lisa, la Gioconda.
Sí, o sea, fíjese, sabían la mayoría de ustedes. ¿Sabe usted cuál es la obra maestra de Dios menos conocida? ¿Sabe cuál es la obra maestra de Dios menos conocida? La muerte de Cristo en la cruz. Y donde se debería de hablar, que es en las iglesias, es donde menos se habla. Irreverentes. No conocen a Dios, prefieren su psicología, prefieren honrar al hombre antes que a Dios y no hablar de la obra maestra de Dios que se consumó en la cruz del Calvario. Morir por tus pecados y mis pecados. Yo nada más me quedo allí, y ahí sí, los que de verdad temen a Dios se quedan pasmados, como se quedan los del mundo pasmados por ver la Torre Eiffel y la rotonda de los hombres ilustres y el castillo de no sé qué y la obra pictórica de no sé más allá. Y esos nombres producen respeto, y el nombre de Jesús en las mismas iglesias se pisotea. Es una vergüenza, hermanos. Hemos ofendido a Dios. No honramos a Dios, no lo conocemos. Decimos que amamos a Dios y que Él es el supremo, y algunos se duermen en el mensaje. Cuando así dice el Señor, se duermen. Esa es una falta de respeto, hermano. De verdad se los digo con el corazón en la mano. Si usted tuviera una cita con el gobernador aquí de Jalisco y usted está hablando con él, o él está dando un discurso, usted se dormiría. Hay 2 o 3 políticos que lo hacen porque son irreverentes, porque son del otro partido. ¿Y usted de qué partido es? O sea, es inconcebible. Se entiende que un lugar como ese es un lugar de adoración, y se entiende que hay una hora en la que se inicia, y algunos de una manera irreverente llegan tarde. Cuando usted a su trabajo llega 3 veces tarde, ¿qué le hace? Y eso le produce temor, ¿no? Y entonces te dice el jefe, no, aquí vas a respetar el horario, respetar. Entonces, como no conocemos a Dios en su grandeza, por eso obramos así. Somos desatentos en la adoración que le damos a Dios. Algunos están así. Pero nomás van al estadio y meten gol y los ha visto, ¿no? ¿Verdad que sí? No, se le salta la vena aquí. ¡Gol! Y luego si la cámara pasa, y llegan a alabar a Dios y están así. Y así los más fervorosos. No, es que es increíble, es increíble. ¿Por qué obramos así? La respuesta es esa: porque no conocemos a Dios. Si ahorita en este momento, es nada más un ejemplo, no estoy diciendo nada, es un ejemplo para ilustrar nada más. Si ahorita en este momento por esa escalera subiera Jesucristo y se parara aquí enfrente, ¿qué harías? ¿Te quedarías ahí sentado? Yo estoy seguro que no. Es más, si entrara a este auditorio un personaje famoso, como un rey, el rey Arturo, que entró a una iglesia, y la gente cuando lo reconoció, ¡ay, el rey! Dijo, no, yo soy una criatura más. Yo vengo a adorar al Creador, no que me adoren a mí. Bueno, eso dice la historia. O sea, luego la gente, ¡ay, mira! Y por el que estaban supuestamente ahí, nadie hacía nada. ¿Todo por qué? Porque seguimos desubicados en a quién le damos suprema honra, respeto y gloria. Termino con esta frase que dijo un hombre en la antigüedad. Dijo él: muéstrame al hombre a quien honras y respetas, y te muestro el tipo de hombre que eres. O sea, tienes sabiduría. Honra a tu padre y te diré, eres un hombre respetuoso.
Honra a tus patrones, te diré qué tipo de hombre eres. Pero también hay esta frase: muéstrame al cristiano que respeta y honra a Dios y te muestro el tipo de cristiano que eres. O esta: si honras y respetas más a los hombres que a Dios, yo te diré a quién estás deshonrando y faltándole al respeto, que es a Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Siempre, siempre tienes una palabra para nosotros. Señor, pon tu temor en nuestro corazón. Que te conozcamos lo más profundo posible en tu grandeza. ¿Quién eres? Eres el creador de todo. Poderoso es tu nombre, Señor. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, porque tu nombre es poderoso, porque tu nombre es sobre todo nombre. Pero, Señor, hay tanta irreverencia, tanta falta de respeto, en donde supuestamente se te debe de dar la máxima honra y respeto. Y torcemos el camino de tu pueblo, Señor, enseñándole a la gente a hablarte y a pedirte de una manera irrespetuosa y irreverente. No te conocemos, Señor, en la dimensión que necesitamos. Y sí tenemos la capacidad de honrar y respetar y aún hacer reverencia ante hombres que hicieron cosas buenas, interesantes, dignas de reconocimiento y de respeto. Pero no nos ubicamos bien, Señor. David decía: cuando veo los cielos obra de tus dedos, la tierra que tú formaste, y veo innumerables seres moviéndose en la noche, en el mar, entre la selva. Oh, decía, grandes y maravillosas son tus obras, innumerables. Tal conocimiento, tal entendimiento de ese Dios es muy profundo, y mi alma lo sabe. Pero es justamente conociendo tu grandeza que es como el temor de Dios viene a nosotros. Muéstranos tu grandeza, Señor. Hijo mío, dice la Biblia, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Pon tu temor, Señor, en nosotros, que quedemos asombrados por la obra maestra que hiciste en la cruz a través de Jesús, tu único Hijo. Danos entendimiento, Señor. Perdónanos porque no hemos dado la honra debida a tu nombre, el respeto que tú mereces, Señor. Ten misericordia de nosotros y enséñanos tu temor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Dios les bendiga.